una vez más. ¿Qué tal? Muy bien, una semana más aquí reunidos. ¿Cómo estáis? Con ilusión de afrontar un nuevo reto, otra semana. Sí, así es. Veo que las lecciones dan para hablar mucho y a veces nos gustaría decir más y hay que condensar mucho el tiempo porque los salmos son muy amplios. Es imposible decir todo lo que el universo salmos implica. Pues vamos a ver cómo cantar la canción En Tierra Extraña. Bonito título. ¿Nos acompañas, José? Señor y Padre, gracias por la posibilidad de alegrarnos la vida, de poder en cualquier situación y momento acudir a ti. Te pedimos que nos des ahora de tu Santo Espíritu y que podamos transmitir de la mejor manera posible aquello que pones en nuestros corazones para compartir, que es Jesús. Por Él, amén. 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 Bueno, me preguntabas que cómo ha ido la semana y te he contestado que bien. Yo ahora diría con ganas ahora mismo, actualmente, de cantar la canción del Señor, pero no en tierra extraña, sino en una tierra conocida, en una tierra familiar, ¿no? Que será esa tierra nueva. Bueno, para adentrarnos un poquito en la lección de esta semana, creo que es indispensable leer el Salmo 137 para entender un poco el contexto. Dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y hasta llorábamos al recordar a Sión. Los ríos de Babilonia, sabemos que Babilonia se le considera una tierra de muchas aguas, donde había ríos importantes como el propio Éufrates. Y dice, de los álamos en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Es decir, esos instrumentos sagrados del templo, las arpas, las liras, todos los instrumentos que utilizaban en el templo, pues los habían enmudecido, los habían dejado inservibles, no los usaban. Los que nos habían llevado cautivos, los opresores, nos pedían que cantásemos. Los que nos habían desolado nos pedían alegría. Es decir, ellos se sentían como si fueran los trovadores de la Edad Media, ¿no? Como que en medio de las plazas, en medio de los pueblos, ellos tenían que servir ahí pues para alegrar al pueblo, ¿no? Para servir un poco en tono festivo, en tono jocoso, como si fuéramos ahí, pues como si fueran pues esos monos de feria, ¿no? Se sentían así un poquito. Pobres. Sí. Entonces nos pedían alegría, nos decían, cantadnos algunos de los himnos de Sión. Qué duro. Yo nunca había leído este salmo así con esa entonación que le estás dando, Milka. Qué duro. Sí. Cantadnos algunos de los himnos de Sión. ¿Cómo sonarían esos himnos de Sión? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? ¿Qué melodías? ¿Cómo eran? Eran melodías alegres, porque nos está diciendo que le pedían alegría. Eran cánticos de Jerusalén, cánticos que se utilizaban en su templo. Y además de eso, ¿qué más podemos imaginar cómo serían? ¿Tú cómo te los imaginas, Samuel? Bueno, pues estudios más o menos aproximándose a la época, sobre todo la época actual de los hebreos, dicen las escalas que ya se utilizaban. Nuestra escala es una escala muy mayor y a veces muy menor. Hablando de música, no utilizamos demasiados modos griegos en nuestra cultura, que son otra clase de escalas que en Occidente no hemos aprovechado a nivel popular, ¿de acuerdo? Pero en otras partes, en Oriente, sí. Entonces, por ejemplo, ellos la escala menor armónica, que es una escala que tiene el séptimo y el tercer grado alterado, la utilizan mucho. Tenemos un piano aquí, así que si me dan la libertad, yo les puedo tocar más o menos cómo suena esa escala. Muy interesante, ¿eh? Estamos ansiosos de escucharla. La escala que ellos utilizaban más o menos en la época era una escala que sonaba así. Entonces, si le damos un poco de musicalidad, sonaría algo así. Esta melodía no es mía, es de un gran amigo mío que se llama Martín. Y él evocó esto pensando en cómo sonaba la aflicción del pueblo en ese momento, cuando estaba siendo humillado por sus enemigos y decían, ¿dónde está Dios? Por eso me parece muy interesante hablar de esto a continuación. Entonces volvamos a la lección. Dice la escuela sabática, como dices aquí bien tú, que eran días malos,
para ellos. Sí, eran cautivos, eran esclavos, se encontraban en una tierra extraña en la que estaban esclavizados y entonces pues es cuando en el versículo 4 nos cita exactamente el versículo de memoria. ¿Cómo habríamos de cantar canción del Señor en tierra extraña? Si me olvidara de ti, oh Jerusalén, que mi diestra sea olvidada, que mi lengua se pegue a mi paladar, es decir, que me quede mudo, que no pueda cantar. Si de ti no me acordara, si no ensalzara a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Es decir, la alegría que le pedían sus opresores no era su alegría era pensar en ese templo, en esa Sión, en Jerusalén. Eso era lo que a ellos les motivaba a cantar esos cantos alegres. Entonces vemos que este salmo, el 137, se le conoce también con el sobrenombre del Salmo del Cautivo y nos describe pues eso, la suerte de los israelitas en su destierro, ¿no? en Babilonia. Sus amos se burlaban pidiéndoles que afinaran sus arpas y que cantaran esos cánticos de Sión. Pero ellos, fijaros, que preferían no cantar, preferían no dar testimonio, porque es complicado. Es decir, ellos podrían haber elegido cantar y decir esto que sirva como testimonio de mi Dios, de mi tierra, de mi Jerusalén, de mi templo, pero preferían no cantar para no deshonrar a Dios. Ahí está la clave. Que para ellos eso era una deshonra, era como si estuvieran faltándole el respeto a Dios el cantar esas canciones en un momento que era inapropiado, que era inadecuado, ¿vale? ¿Cómo me voy a rebajar tanto? No sé si alguna vez os habéis sentido así un poco como los salmistas, como si fuerais un poco pez fuera del agua. Cuando escucho noticias de guerra, sí, de bombardeos, de víctimas mortales, de niños, está tan lejos eso de la voluntad de Dios, sí, que invocar, porque claro, en la cultura antigua hay un problema, ¿no? Y por ejemplo en la Eneida, en Virgilio, acudo un poco a la cultura griega o grecorromana para volver a Israel antiguo. Eneas, cuando pide asilo en la tierra del Laci, lo que es Italia actualmente, ¿no? Él pide para ellos y para sus dioses errantes, porque era una vergüenza. ¿De acuerdo? Lo que pasaba, las guerras en la tierra se reproducían en el mundo invisible de los dioses. Así lo veían. Entonces, claro, Israel tiene un conflicto. Porque ¿por qué Dios con Isaías defiende Jerusalén y ningún asirio ataca Jerusalén como Dios promete a Ezequías, al rey Ezequías? ¿Y por qué a Jeremías le dice que abra Jerusalén, que no la cierre como la cerró en el siglo VIII Isaías? Porque Nabucodonosor entrará y la arrasará. Es como que el mismo Dios, el mismo Dios tiene que actuar siempre de la misma manera. Lo hemos cosificado. Sabemos cómo es, pues sabemos cómo tiene que actuar, pero no, porque no hay nada más extraño para nosotros que la guerra. Porque se produce mucha injusticia, se produce mucho sufrimiento, mucho dolor, y solo alegra al que, de alguna manera, en el mundo espiritual, a los dioses que la ganan, ¿no? En este mundo sería aquel que instiga el odio en el corazón humano y que Jesús vino a desenmascarar, ¿no? Sí, el enemigo de la humanidad, el destructor, ¿no? Como dice que es Satanás, ¿no? Aquí en esta parte del Salmo 79, Asaf, que es el que lo hace, él sabe que rompimos el pacto. Él sabe que el pueblo está lejos de Dios. Entonces invita a que volvamos otra vez a Dios. Porque, como dice Rubén Darío en su poesía Los motivos del lobo, en el hombre hay mala levadura. Cuando nace viene con pecado. Es triste. Nacemos así. Por eso tenemos tantas injusticias que lamentablemente no podemos controlar. Por eso es necesario la figura de un rey que restablezca, rey de reyes, la paz universal en la humanidad. El amor es el antídoto. Entonces, Asaf, que comprende, ¿por qué el malo prospera? ¿Por qué el poderoso encima se burla de ti, oh Señor? ¿Por qué nos pide a nosotros que hagamos el ridículo? Exactamente. A veces he leído, ¿no?, de humoristas que reciben la noticia de la muerte de un ser querido, pero no pueden cancelar. Tienen que salir a hacer reír. ¿Por qué? El espectáculo así lo requiere. El cautivo muchas veces no hace su voluntad, sino la de sus amos. Sí.
Ellos es que además para ellos era exactamente lo que estás diciendo, se estaban burlando de ellos. Esa Sión a la que hacen referencia era su símbolo, era su estandarte, era el orgullo como nación. Entonces, la destrucción de ese templo de Jerusalén para ellos era como la oportunidad que le daba a los paganos de burlarse de ellos. Para ellos, ellos tenían sus dioses de piedra, de mármol, de oro, de bronce, que eran dioses que no habían creado nada, que no eran dioses creadores, no tenían ningún tipo de poder, y sin embargo, su Dios, que era el Dios poderoso, había permitido que ese templo se destruyera. Entonces sus opresores se burlaban, no, es que tu Dios no ha hecho nada, tu Dios ha permitido que ese templo se destruya. Mi Dios, que es de piedra, mi Dios hace caer la lluvia, hace no sé qué, que no hacían nada. Pero era como el motivo de burla, ellos estaban burlando y para ellos era el orgullo, el honor, estaban faltando al honor y a la honra de Dios y eso no lo podían permitir. Y luego hay otra cosa, ¿no? Que en los Salmos la descripción que se hace de Dios tiene mucho que ver con Baal y con otros dioses, aunque que nadie se escandalice, no soy idólatra, pero la cultura antigua sí lo atestigua en las características positivas. Pero ¿qué sucede? En las características negativas de estos dioses jamás se puede describir a Dios así. Israel es el antimodelo. El yavismo, el monoteísmo bíblico es el antimodelo. ¿Por qué? Porque Dios no puede tener figura de animal. Recordar los dioses egipcios, ¿no? Porque Dios no puede ser identificado con el cosmos. Él es el creador, pero no está en el cosmos. Él crea, pero es alguien que excede su propia creación. Un misterio, no lo podemos entender. Pero no se identifica. Cuando dice, escuché la tempestad, Elías, escuché el trueno, pero ahí no estaba Dios. Sin embargo, en la paz, en la música agradable, como tú nos has tocado, en el silbo apacible, ahí está Dios. Es triste porque es lo que dices tú. Dios está, lo dice el Salmo 41 y el 102, que está presente con nosotros en las horas de muerte, pero experimentaremos horas de muerte, inevitablemente mientras estemos aquí. Luego hay un salmo que es triste también, que es el 42, que si les parece vamos a leerlo juntos un momentito. Y dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti Dios el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Fijaos qué expresión. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es casi una pregunta que aquí el salmista hace y dice, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no aparece? ¿Por qué no lo vemos? Como un animal que tiene mucha sed y necesita de agua y hay una gran sequía. Entonces nosotros a veces nos podemos sentir así. Hay una canción cristiana que se llama Blessings. Si traducimos la letra al español, la chica que la canta, que es una chica americana, se llama Laura Story, ella utiliza esa canción para expresar el dolor que siente por una circunstancia muy grave que estaba pasando en su vida. Entonces, en la canción ella expresa que le preguntaba a Dios dónde estaba, en las largas horas de lluvia, en las largas horas de insomnio. Y se contesta a sí misma y dice que esos eran bendiciones. Blessings en inglés significan bendiciones. Entonces ella dice en su misma canción, las bendiciones de Dios vinieron disfrazadas. ¿Cómo? Junto al problema. ¿Dónde estaba Dios cuando ella no dormía? Con ella. ¿Dónde estaba Dios cuando ella lloraba más? Con ella. Dios estuvo con ella más que antes y la experiencia que ella pasó con Dios le sirvió muchísimo para su vida de después. O sea, es una gran paradoja, pero cuando más mal nos va, es más firme y más, incluso podemos decir, de reconfortante nuestra experiencia con Dios. Es que cuando nos va mal, cuando tenemos problemas, podemos tener dos actitudes. O alejarnos de Dios y empezar a preguntar ¿por qué? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué? Porque si Dios existiera no me pasaría esto que me está pasando. Esa actitud, o tenemos la actitud de acercarnos a Dios, de buscarle más, de necesitarle más. ¿Será que Dios ha fallado su promesa, Milka? No, Dios no ha fallado su promesa es eterna. La gran dificultad que yo tengo cuando hablo con amigos, ¿de acuerdo? Y me dicen ¿por qué eres cristiano? Sí. ¿Cómo puedes considerar que Dios es bueno, poderoso, omnipotente, ¿no? Y omnisciente y lo ve todo? Por lo tanto, no es que está durmiendo como los dioses, ¿no? Baales, ¿no? Que están durmiendo y se despiertan del suevo, como evoca Elías y tal, ¿no? Sí. No.
¿Cómo puedes, ante el mal, ante las víctimas inocentes, cómo puedes seguir pensando que Dios es bueno y que se implica? Esa es la gran dificultad. Optamos o por el silencio, porque cualquier palabra está equivocada, porque no hay respuesta, porque el mal es así de difícil de intentar explicarlo y caemos en errores. Yo solo pienso en una cosa en ese momento. ¿Vale? Como dice el Salmo 88, que también es mesiánico, Jesús absorbe como víctima el mal para destruirlo. Jesús no envía un tratado, como dice Bátimo, el filósofo, ¿de acuerdo?, de teología. Haz esto y llegarás a un estado de superación del mal. No, Jesús dice, vengo a mostrarte lo difícil que es destruir el mal. Y yo lo destruiré, porque otro no puede. Y será mi regalo para ti. Y todas las víctimas de la historia, en las guerras, en las enfermedades, en todo lo que pueden identificarse con alguien que siendo bueno se le trató mal y siendo justo se le trató de manera injusta. Jesús viene para decir, yo vivo contigo tu tragedia, yo te acompaño hasta el último momento de tu vida. Es que Jesús... Y te traigo esa esperanza de la nueva vida. Jesús, tenemos que pensar que fue, pensando en eso, el sufrimiento inocente, fue el más inocente y el más sufriente de todos. O sea, Dios no se merecía nada de lo que le pasó y, sin embargo, pues tuvo que pasar por todo un calvario, pero es que Él es el inocente de los inocentes y todo eso lo hizo por nosotros, por nuestra culpa. Entonces, es muy bonito pensarlo, ¿no? Y destruye el deseo, que es diferente, el deseo de venganza, que el Salmo 137, como personas que leemos después de Jesús, no se nos ocurriría, y como aludíamos a Bonnie M, ¿no?, cuando hizo de esto un éxito musical, decir lo último que dice. De hecho, tú, con muy buen criterio, lo has silenciado. ¿De acuerdo? Pero el odio ciego lleva a la venganza porque deshumaniza al otro. Ya no lo ve persona con sentimientos, lo ve un objeto a destruir, un excedente de la humanidad a destruir. El odio ciega y se convierte en asesino y genera víctimas inocentes. Y eso es muy triste. Expresar la queja, porque a veces uno desearía, oye, pues yo desearía que los que deciden las guerras los cogieran, los depusieran y pusieran un buen gobernante. Que el propio pueblo dijera, no, perdone, usted no puede decir que aquí hay una guerra. Usted queda depuesto, va a la prisión y aquí ponemos una persona que quiera la concordia y la paz con los pueblos vecinos. Mira qué fácil, pero no. Hay gran potencia, hay grandes imágenes, tal, y se genera ese odio y ya te da igual si muere un niño, si muere una persona inocente. Ya solo ves enemigos. Y eso es una gran tragedia humana. Sí, como siempre la Biblia tiene respuestas para todo. El Salmo 77 habla de esto. Si les parece, lo leemos un poquito. Sí. Con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé porque Él me escucha. Al Señor busqué. En el día de mi angustia, por las noches sin descanso, alzaba Él mis manos. Mi alma rehusaba el consuelo. Me acordaba de Dios, me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Y sí, que el siguiente es muy interesante. Sí. No me dejabas cerrar los párpados, estaba yo quebrantado y no hablaba. Tenía insomnio. Total. Sí. ¿Cuántas veces, no? Es insomnio, ansiedad. Este es por un la salmo culpabilidad, por de la Asaf, culpabilidad. por cierto, Asaf estaba muy mal cuando lo hizo. Esa culpabilidad, ¿no?, por haber cometido pecados. El pueblo de Israel también pensaba que todos los males que le acudían, todos los problemas que tenía, era por culpa de sus pecados. Pero ellos estaban atormentados, ¿no?, por esa condena, por ese bagaje que tenían en su cabeza, no les dejaba dormir. Pero fijaos que dice que cuando llega al templo de Dios, que en la antigüedad es la presencia de Dios, ¿de acuerdo? Dice el salmista, Asaf, entonces entendí. Yo era como una bestia para ti. O sea, mis pensamientos a veces son o tienen que ver con el deseo de lo peor del ser humano, que actuamos como animales cuando actuamos así, no como personas dignas. Deshumanizamos al otro, le quitamos la etiqueta de enemigo, se la ponemos, le quitamos la de persona humana que siente y los podemos, como hacían históricamente, decir desde cucarachas a cualquier otra barbaridad. ¿De acuerdo? Es curioso, ¿no?, que en los campos de exterminio se utilizaba esa palabra, ¿no?, para deshumanizar. Sí, volviendo aquí al tema, hay un pensamiento donde muchas veces nos hemos preguntado a nosotros mismos
porque Dios no actúa en determinadas circunstancias o porque no sana o porque no acude en nuestro refugio. Yo una vez escuché un razonamiento de esto muy interesante. Alguien decía, yo he estado enfermo toda mi vida, sé que Dios tiene el poder de sanarme, sin embargo, no lo hace. ¿Por qué no lo hace? ¿Dónde está y por qué no se refleja? Y la conclusión de la misma persona fue muy interesante y me dio muchísimo que pensar. Entonces, la respuesta viene a continuación y él decía, tiene mucho más poder, repito, tiene mucho más poder el testimonio de alguien que cree en Dios y está mal y sigue creyendo en Dios a pesar que está mal y no duda de su promesa a pesar que está mal, que uno que sí cambia y que el Señor sí cura, porque sabe que el Señor lo sanará, pero en su momento. ¡Wow! Somos cartas abiertas, ¿no? Sí, pero es que esa reflexión, ese enfoque, me dio muchísimo que pensar en mí porque yo nunca lo había enfocado desde ese punto de vista. Pero es la vida de, imagínate, en una misma iglesia local, que haga un milagro, cure a uno y a otro no, ¿no? Como tú dices. Entonces, que la idea clave a las horas es pensar que Dios te ama a ti igual que al otro. Que el milagro no tiene nada de especial. Solo puede ser una acción a tu favor que puedas ir hacia 3 actitudes. Agradecimiento continuo, soberbia espiritual, creerte mejor que el otro, que está en tu propia iglesia local, creerte más no sé qué, cuando todos somos, como decía ella, caídos en desgracia, porque la muerte al final es la desgracia, la enfermedad, el dolor, el ver imágenes terribles, ¿no? Como vemos, y quedar impasible, porque parece que, bueno, mientras no me toquen a mí en mis carnes, ¿no? Claro. Y sin embargo, si salimos de esa soberbia espiritual, muy peligrosa, ¿de acuerdo? Y estamos en agradecimiento, también de alguna manera nos protegemos en la tercera actitud, ¿no? El olvido. Dios ha hecho un milagro conmigo, como hizo con el antiguo Israel, pues, cruzar el Mar Rojo, pero luego el pueblo se olvida, ¿no? Entonces, ojo con no olvidar las acciones que Dios hace en nuestro favor, por injustas. Así es. ¿Vale? Que puedan ser consideradas por otros, ¿no? Hay un tema muy interesante que la escuela sabática nos toca al final, y es la actitud hacia los malos. Y este es un salmo de David, en el 37. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los malhechores, porque como la hierba serán pronto cortados, y como hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y aquí viene mi versículo favorito de este salmo. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Qué difícil nos es a veces esperar esta promesa. Y a pesar de que los injustos les vaya mejor que a nosotros en muchísimas ocasiones, Dios tiene una promesa para que nosotros los justos no seamos tentados, más de lo que podamos soportar. Exacto. Pero fíjate las metáforas, Samuel, me encanta lo que has dicho y lo que has leído, del Salmo 1. Presenta los 2 caminos. Ya el libro de Salmos, en su introducción, Salmo 1, el camino del justo y el camino del que desprecia a Dios o no lo considera, ¿no? Diríamos del que se deleita en hacer el mal, que también, tristemente, a ver los haylos, ¿sí? Y hacia dónde va uno y hacia dónde va otro. Uno es páramo que pasará, no habrá memoria, dice el salmista, es lo más triste, que el nombre nuestro sea borrado del universo, es lo que más dolor le producirá a Dios. Sí, claro, si no nos salvamos. Porque tendrá que respetar nuestra decisión de autoexcluirnos de su eternidad, o que no quede en el olvido, que quede en la memoria de Dios y que nos regale ese nombre en Apocalipsis, que es un nuevo destino, junto a Él, junto a su presencia. Donde me encanta la metáfora que dice los carros de combate, los elementos que hacen la guerra y el daño a la humanidad, se convertirán en instrumentos de labranza, como dicen los profetas. Y es muy curioso porque el profetismo dice, ante tu desgracia, ante tu mala suerte, ante tu injusticia, ante tus equivocaciones, Dios siempre te enviará un mensaje de confianza y de esperanza en Él, porque tiene soluciones eternas. El mal pasará, el bien tiene vocación de eternidad. Y Nietzsche, ahora he recordado un pensamiento de este filósofo tan crítico, hijo de pastor protestante, con la religión, ¿vale? Maestro de la sospecha,
del pensamiento, dice, la música tiene vocación de eternidad. Ah, qué interesante. Mucho. Mucho. Amigos, a veces podemos incluso sentirnos solos y como que Dios no nos escucha. Me hace mucho pensar en Natanael, en la higuera. Natanael estaba allí debajo, quién sabe qué le habrá pasado en su vida, en su historia, que él decía, Dios no me escucha, Dios no está ahí. Por eso cuando Jesús se lo encuentra y Jesús le dice, yo te estaba escuchando, yo estaba contigo, solo que tú no lo sabías. Y Natanael se queda en shock y dice, ¿quién es este hombre? ¿Y cómo sabe esto? Entonces ahí le dice, tú eres un profeta de verdad, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, por esto crees en mí, cosas mayores que estas verás. Se nos acaba el tiempo. Una semana más, se nos acaba. Se nos ha quedado corto. ¿Qué no tenemos para hoy? Hoy tenemos, tú lo tienes, Sí, el himno. sí. Es un himno que me ha parecido bastante bonito. Es el número 551. Yo no lo conocía, pero me lo he pasado a Milka. ¿Y cómo se llama? Embajador soy de mi rey. Pero sobre todo el comienzo, ¿no? Como empieza, soy peregrino aquí, no hallo de morar. Igual que los israelitas, ¿no? Se sentían peregrinos. No, esa tierra en la que estaban era una tierra extraña. Nosotros también, este mundo en el que estamos es un mundo extraño. No somos ciudadanos de este mundo, queremos una patria celestial. Gracias, hasta la semana que viene. Igualmente, nos vemos en breve. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar, en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la Iglesia y en el cumplimiento de la misión.